¿verdad? Es un ejercicio interesante este tema de la superintendencia. No va a ser el primer No, no, no. proyecto. Pero para mirar más adelante, ¿verdad? Esto nos va a servir a nosotros muchísimo para las próximas políticas en temas sensibles socialmente. Esto es una cuestión que es urgente, Enrique. Entonces nosotros, imagínate demorar un año más para que después se enfríe el tema, nadie ya te viene a la reunión, ya nadie te hace caso, se dilata. ¿Y qué pasa con la caja? Entonces nosotros tenemos que ser responsables como gobierno en afrontar. Las políticas de pensiones nunca son populares, bueno, viste las manifestaciones en Francia. Totalmente de acuerdo. Son cuestiones que se toman y que sabemos que va a haber siempre una diferencia entre las posturas. No, es que no vamos a poder evitar estas situaciones. Yo no quiero que evites las situaciones, quiero que la hagas en una mesa. Lo hicimos, Enrique, Tengo lo hicimos. ¿Por Claro qué que esto es sí. tan urgente? Y aquí voy a irte a mi interpretación que la adquirí esta mañana. Yo esto que tengo que, no voy a explicar de vuelta por qué esta mañana, pero fue una inspiración de mi compañero Diego Marini. Y entonces, Elisi, tenemos el material de ABC el 29 de marzo. Si podemos compartir con la ministra y con la gente que nos está viendo. Estimado amigo, esta mañana Diego Marini me dijo, esto es el Fondo Monetario Internacional. Y yo, después de ver la documentación que está en los archivos de ABC, de Última Hora, de otros medios, la política online, etcétera, llego, mi querida Mónica, a la conclusión de que ustedes tuvieron urgencia porque hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es verdad o es mentira? Realmente las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de regulación de pensiones no son del 2023, son del 2098, la primera. Y nunca se tomó en cuenta. Claro, pero No, pero siempre son las mismas, Enrique. Si vos vas a leer el documento, incluso más antes del 92, que fue el primero que yo tengo porque se hizo en máquina de escribir, vas a ver todas las recomendaciones sobre el tema de pensiones que hace el Banco Mundial, que hace el Fondo Monetario Internacional, que hizo la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sobre la necesidad. Esto no es una cuestión de vamos a aprobar la superintendencia para darle a Paraguay más beneficios con créditos, porque siempre se le da igual. O sea, ese no es el quick de la No, cuestión. acá, ¿sabes lo que pasó acá? Y esta es la parte que yo, eso del fondo, tengo mis dudas porque el señor, ¿cómo se llama este valor? Valladares, ¿cómo es? Villafuerte. Mauricio Villafuerte. Mauricio Villafuerte estuvo acá del 28 de marzo al 5 de abril. Y le dijo al gobierno de Mario Abdo Benítez, pero también al siguiente gobierno, señores, ustedes quieren plata del fondo, ustedes quieren que el fondo habilite la chance, ustedes tienen que satisfacer el instrumento de coordinación política. Sí o sí. Y para eso hay 4 leyes, entre las cuales superintendencia. Ahora, ¿qué pasa? El ministro Carlos Fernández, y yo lo hablé con Carlos, no la entrevista, la anterior entrevista, tenemos 400 millones de dólares peticionados. Ahora, ese 400 millones es, por lo visto, urgente, porque trata de financiamiento de obras públicas, de implementación de medidas de cambio climático y soporte a sequía o inundación. Muy bien. ¿Cuál es la situación? Sí, y ¿qué te dijo? ¿Cómo se llama Villafuerte, verdad? Señores, ustedes tienen que cerrarme esto en diciembre. Pero eso está el 29 de marzo. El 29 de marzo se puso esa condición. El ministro negoció este crédito con el presidente de la República, 400 millones de dólares, obras públicas, cambio climático, soporte de sequía e inundaciones. Y aquí viene el punto. La razón por la que, y esto me lo dijo Carlos hace 2 días, porque además tiene 2 años de gracia y sin contrapartida. O sea, la contrapartida no es dinero paraguayo, sino cumplimiento de algunas normas. Aquí yo creo que está el secreto. ¿Por qué se apuraron tanto ustedes? Ustedes necesitaban esto ahora. Pero si vos observás también en la época donde estuvo liderando, en la época de Marito, donde estuvo liderando Carmen Marín, Humberto Colmán desde el BCP,
también planteaban esto mismo. Claro. O sea, las condiciones de los organismos internacionales siempre son los mismos, Enrique. Y vos sabés que te vienen con tema de cambio climático, Sí. un montón de cuestiones que el país tiene que cumplir, ¿verdad? Lo que pasa es que esto que se firmó el 29 de marzo le comprometía, viste que el Estado es un continuo Claro. legal, ¿verdad? Ujú. O sea, no importa que el Los presidente sea acuerdos, marito o por sea. supuesto. Bueno, entonces la República del Paraguay firmó un acuerdo para cumplir los instrumentos de coordinación política y eso tenía un vencimiento en diciembre. Y esa es la razón por la que ustedes, voy a usar una expresión que a mí no me gusta tanto, pero la voy a usar, por la que ustedes atropellaron el tema. La verdad que yo desconozco ese documento firmado por el gobierno anterior, no te puedo dar fe, pero sí, revisando anteriormente en los demás gobiernos que yo ya estuve, sí habían ciertas condiciones para cooperaciones no reembolsables. Pero siempre se dan los mismos términos de referencia desde hace más de 20 años, Porque que son lo que esos la gente- aspectos, ¿verdad? Pero a veces se cumple como Estado, a veces no, pero la cooperación siempre está. La cooperación no reembolsable. te estoy Claro, hablando. lo que pasa es que este es un 400 palos, que es mucha plata, que se necesita en forma, yo te diría, perentoria. Lo que creo nomás, Mónica, es que esta es la parte que no se explicó. ¿Por qué tanto apuro? Yo anoche hice una locubración así descabellada. Yo la culpé a Horacio y le digo, Horacio tiene la culpa de esto porque le quiere deslegitimar a Santi para ponerle a Pedro Aliana. Y esta mañana pedí disculpas porque al ver estos papeles digo, no, espera un momento, este no es Horacio, este es el Fondo Monetario, ¿verdad? Pero entonces ahí viene la pregunta, Mónica, para el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué lo que ustedes están tan apurados con estos 400 millones? Pero ¿a vos no te parece que nuestro apuro, vamos a decir, no apuro, todo este proceso de 10 años de trabajo no requiere una urgencia? Yo te hago una pregunta, te recontra pregunto. ¿Requiere, Enrique? Nosotros Requiere. necesitamos mirar más al interno, que desde 400 millones a nosotros no nos va a salvar ahora mismo si una caja quiebra. Y entonces... Pero necesitamos establecer las reglas de juego y las pautas para poder solucionar temas de fondo que realmente le van a importar a nuestra ciudadanía y que fiscalmente van a impactar el día de mañana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay que solamente... mirar, no porque vamos a mirar un préstamo. Porque, ¿sabe tan por qué? ínfimo. Porque es que si no, yo no encuentro otra explicación. A no ser que me digan, no, nosotros somos malos y queremos mostrar que mandamos. No, para nada. Queremos cumplir con nuestra responsabilidad de gobierno de establecer las pautas para una correcta administración y que esto no pase más de 3 años y después se nos venga en nuestro gobierno una quiebra de la caja municipal es que, o algo. Tenemos que tener ciertos instrumentos para proteger. Yo te al dije Estado. al principio de este programa que no creo que haya nadie que esté en contra de esto. Y te dije además que creo que el consenso logrado con lo que se aprobó es grandísimo, muy amplio. Lo que yo te digo es, esta mañana se reunieron 38 diputados y lo único que pidieron es una semana más. ¿Por qué no? O sea, esa es la parte que uno no entiende hasta que vos decís, hijo, no, acá lo que pasa es que este 400 palos es perentorio. Pero yo no recibí del gobierno ninguna explicación de por qué lo que es tan perentorio. Si tenemos un presupuesto de 15.800 millones de dólares, ¿cómo puede ser que 400 millones nos estén moviendo el piso? Por eso. ¿Entendés? Claro. Y entonces, ¿por qué? Entonces una pregunta un poco que no tiene mucho fundamento, viendo lo que hay mucho más grande atrás de la protección de los intereses. Acá tenemos en juego casi 4.800 millones de dólares en la caja. Sí, sí, sí. O sea, y por 400 millones nosotros vamos a apurar un proyecto de la nada. No, a nosotros nos interesa salvaguardar esto, si no después vamos a tener que pedir más crédito como lo hicimos en el COVID. Entonces, ¿por qué no le dimos una semana a los diputados? Tenían algo que ellos que plantear aparte, por supuesto que querían debatir. Nadie niega que ellos deseaban hacer audiencias públicas. Pero esto ya estaba cerrado porque ya no se recibió ningún tipo de propuesta adicional. Todas las cuestiones contempladas en la ley fueron subsanadas. No, hay un tema ahí, Mónica, y vuelvo, esto también te lo dije al principio, ¿verdad? El tema que podía desarrollarse mejor esta semana es el tema de quién va a integrar el Consejo de Seguridad Social, que te dije que fue una presentación que hizo Joana Ortega, que es un asunto que sí se podía discutir con más desarrollo, ¿verdad? Pero ahí es donde entra, como, perdóname que use la expresión porque a lo mejor no es adecuada, el misterio, ¿verdad? Espera un poco. Esto pues no se puede discutir una semana más. Una semana más, pero llega el 20 de diciembre, cierre del periodo
Pero no. En una semana más tenemos todavía el tiempo de que se plantee esto. A lo mejor hay un aporte enriquecedor con respecto a quién va a representar a los jubilados y quién va a representar a los trabajadores. Pues no se hizo. Eso nomás es. O sea, en el Parlamento querían discutir la nominalidad de cierta gente. No, acá vos planteaste al comienzo, Sí. Esto tiene que hacerse a través de un proceso democrático. Sí. Y eso dice el artículo. Entonces, el artículo del Consejo dice, estos serán conformados de acuerdo a las reglas democráticas que ellos establezcan, dice el artículo. Ya está hecho. Nosotros nadie designa, ni dice que el presidente le va a nombrar a nadie. Capaz tiene que homologar porque va a integrar un órgano público. No, eso es categórico. Categórico. Moni, yo no voy a entrar en esa discusión. Pero te digo nomás, Enrique, que la discusión se puede continuar abriendo para la reglamentación sin ninguna duda. Pero abran, vamos Mónica, a abrir, no te vayas a preocupar. Pero eso vamos me a dijo abrir. Carlos, atender un poco. ¿Sabes por qué yo te digo esto con tanto énfasis? Porque eso mismo yo le pedí a Carlos hace 2 días, acá en este programa, en esta mesa. Y Carlos me dijo, sí, vamos a abrir. Y después nos abrieron. Entonces te pido a vos, abran Vamos las a abrir, amigas, claro. atender, hacerle caso a Gustavo Leite. ¿Por qué? Porque el proceso tiene que ser inclusivo, mi querida Mónica. Por supuesto que tiene que ser inclusivo, por supuesto. Pero también tenemos que entender que esto no puede durar otra vez el proceso No, de reglamentación nadie te 5 está años, pidiendo eso. Enrique. No. Tenemos que sentarnos, la gente tiene que aprender a seleccionar un vocero que sea también legítimo para que se pueda sentar a discutir, o si no, yo no puedo abrir el teatro municipal y ahí se arma un desastre y no llego a nada, ¿verdad? Por eso vamos a volver otra vez al punto 1, la representatividad, la importancia de tener gente legítima sentada en la mesa. Las centrales tienen legitimidad para nosotros como Ministerio de Trabajo. Tienen, Enrique, nuestros convenios internacionales de la OIT nos establecen que los mecanismos de negociación son con las centrales sindicales. Y Las si están centrales sindicales reconocidas, del Paraguay son un chiste. bueno, pero son los organismos y los mecanismos que hoy tenemos. Pero eso no implica Ajá. que no podamos invitar al resto. Quiero aclarar.